Nos encontramos en la mañana de hoy con el doctor Luis M. Vila. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bien que esté con nosotros en la mañana de hoy. Doctor, antes de comenzar a hablar sobre su trayectoria profesional con nosotros aquí en la Escuela de Medicina, quisiera preguntarle, ¿dónde usted nació? Nací en el centro y corazón de Puerto Rico, mucho orgullo, de Caguas. De Caguas, Puerto Rico, qué bien. ¿Y su infancia, doctor, cómo la recuerda en Caguas? Magnífica. Primero que mi entorno, mi familia, mis padres, abuelos, hermanos. Realmente soy el menor de 5 hermanos. 3 hermanos mayores, después mi hermana, después yo. Así que he sido consentido toda la vida porque mis hermanos que me llevan como de 9 a 12 años, pues básicamente me adoptaron también como si fuera ellos mis padres. Y realmente pues siempre fue bien protegido, bien consentido por toda la familia. Fue interesante, mi escuela elemental fue en el Colegio Católico de Caguas. Luego mi intermedia y la escuela superior fue en el Colegio Notre Dame. Pero el Colegio Católico de Caguas estaba ubicado justamente en la plaza, al lado de la Catedral Dulce Nombre de Jesús. Y mis abuelos maternos vivían bien cerquita del colegio. Así que muchas veces, todas las semanas iba y compartía con mis abuelos maternos, mi abuelo español, asturiano, que vino a principios del siglo XX a Puerto Rico, buscando fortuna como muchos españoles ante la crisis política y económica en España. Así que se podrá imaginar todos los cuentos que hacía, y mi abuela es increíblemente cariñosa y una cocinera que me hizo un daño para el resto de la vida porque nada de lo que yo he probado que ella hacía sabe tan bueno como lo que hacía mi abuela. Y luego en Notre Dame, en la escuela superior, tuve la fortuna de tener unos profesores excelentes. Primero el profesor Grillo, que actualmente es el director escolar de Notre Dame. Él enseñaba química, física y también religión. Aprendí con él teología, San Agustín, San Ignacio, Santo Tomás de Aquino. Y los profesores de matemáticas, recuerdo la profesora Álvarez, profesora profesor Clara, que era su padre, magnífico. Y eso pues es importante, los profesores son cruciales. A veces a uno le gusta una materia por los profesores, porque motivan, porque estimulan. Y a veces a lo mejor un profesor no es tan bueno y es una materia que a uno le gusta, pero uno no le da tanta importancia. Y eso es ese rol que nosotros tenemos como facultativos en recinto, nos tenemos que acordar todos los días del impacto que nosotros tenemos en nuestros estudiantes. Y uno lo mira hacia atrás, y esas personas que fueron bien importantes. Doctor, y una vez usted termina sus grados superiores, ¿a qué universidad aplicó? Pues fui al recinto de Río Piedra, donde mi major era química, porque lo que yo iba a hacer eventualmente, luego de haber encantado la química en la escuela superior, quería seguir una carrera en química y un doctorado en química. Pero tomé clases de biología humana y de genética, me gustaron mucho y pensé, caramba, yo creo que la carrera de medicina puede ser una buena para mí. Tomé el MCAT, salí muy bien y del tercer año me aceptaron en la escuela de medicina, así que no acabé el bachillerato en química. Me faltaba solamente un laboratorio para terminar, así que entré con premédica de 3 años a la escuela de medicina. Qué bien, doctor. Y claro, le debo de preguntar, ese día cuando llega la carta de aceptación a su casa, ¿cómo lo recuerda? Bueno, una alegría inmensa y obviamente lo primero que hice fue enseñársela a mis padres. Mi papá era médico, era obstetra ginecólogo, y fue una alegría pues inmensa para ellos. Ya mi hermano era médico, mi hermano Salvador, que es reumatólogo también, y de hecho que he tenido la inmensa fortuna de que él es facultativo junto conmigo, he aprendido muchísimo de él, ha sido un modelo a seguir. Así que vamos a suponer, el segundo entonces de los 5 hermanos que estudiaban medicina, pero eso fue algo muy importante. Doctor, y ese primer año, esos primeros días en el anfiteatro de la Escuela de Medicina, ¿cómo lo recuerda? También con un inmenso cariño. ¿Por qué? Porque ahí se forjó no solamente la educación de uno y de todos mis compañeros de clase, sino que se forjó otra familia, que son mis compañeros. Ahí nosotros asistíamos a todas las clases, y realmente hasta el día de hoy, de hecho, este verano pasado celebramos nuestros 40 años de habernos graduado. Yo me gradué en 1985 y nos reunimos con bastante frecuencia en hermandad. Y eso es algo que a veces pues uno no ve tanto con las clases más recientes, esos lazos tan profundos que existen en la clase. Así que, además, obviamente, uno forjarse como médico es mucho más allá de la escuela de medicina.
Es los compañeros y los lazos que uno crea, las conexiones que uno crea, no solamente con los compañeros, también con los profesores. Doctor, le pregunto, una vez usted termina sus 4 años de medicina, ¿dónde realiza el internado? Hice el internado y la residencia en el Hospital de Veteranos en Puerto Rico, donde también fui, cuando finalizó los 3 años, jefe de residente. Y aquí quiero pues, decir algo. Siempre yo tuve interés en ir a Estados Unidos, siempre. Inclusive desde escuela superior tenía admisión temprana a Harvard, no fui. Y la razón era porque mi papá tenía una condición cardíaca bastante severa. Ya mis hermanos, como eran mayores que yo, ya habían salido de la casa. Así que pues, ayudaba a mi mamá y estuve mucho con mi padre, el cual yo siempre he dicho, primero él fue padre, luego mentor y después amigo. Así que decido ir a veterano. Mi papá fallece cuando yo estoy en el 4º año de la escuela de medicina. Y fue ya a finales, poco antes de graduarme. Así que no tuve tiempo para solicitar otro programa, pero quiero decir que atesoro totalmente primero mi educación de premédica en la Escuela de Medicina y el Hospital de Veteranos. Ahí conocí 2 personas increíbles. El jefe de medicina, el doctor Manuel Martínez Maldonado, que era una persona que sacaba todo el potencial que uno tenía. Una persona que lo hacía a uno pensar más allá, ser curioso. Lo ayudaba también a investigar más allá. Y el doctor Edwin Mejía, que era el reumatólogo, que muchas personas creen que soy reumatólogo por mi hermano, no fue por el doctor Edwin Mejía. Mi hermano estaba en Estados Unidos en ese momento, hizo medicina interna en Cleveland Clinic y luego reumatología en la Universidad de Texas en Dallas. Y pues no tenía tanto contacto con él. Pero Edwin Mejía, una persona que me motivó a seguir reumatología. Ya mi papá fallecido, pues entonces decido solicitar a Estados Unidos y me aceptan el programa de la Universidad de Michigan. Doctor, cuéntenos brevemente su paso por Michigan. ¿Cómo le fue allá? Pues yo siempre he dicho que haber ido allí fue un antes y después de mi vida profesional. La Universidad de Michigan es una de las mejores universidades del mundo y su escuela de medicina y su programa de reumatología también. Altamente competitivo, más de 100 personas solicitan, solo se aceptan 3 al año. Y es una universidad donde uno desayuna, almuerza y cena investigación. Y si hay una merienda también. Y hay una colaboración, en esos almuerzos, en esos desayunos, esas cenas, se hablaba de colaboraciones, de trabajo, de lo que cada uno estaba haciendo. Una mentalidad bien diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Nuestra escuela de medicina que ha dado un servicio increíble a la comunidad en cuanto a proveer servicios médicos, a la docencia y nuestro adiestramiento clínico, que es fantástico. Pues yo pienso que a veces la investigación está más rezagada en comparación con esos otros 2 puntos. Entonces, cuando uno va a una universidad élite como la Universidad de Michigan, pues uno mira que hay otro mundo, hay otras formas de hacer las cosas. Y realmente fue para mí algo bien impactante. Tuve también la oportunidad de hacer un postdoctoral en inmunología celular y genética, que aprendí todas las técnicas y mis trabajos de investigación eran ciencias básicas, no clínicas. Cuando yo regreso a Puerto Rico, lo que hice mayormente fue ciencias básicas los primeros años antes de empezar a hacer investigación en las ciencias clínicas, que es lo que me he dedicado mayormente en los últimos años. Doctor, ¿nos puede explicar brevemente para los que nos están viendo en estos momentos qué es la reumatología? Pues reumatología es una condición que mucha gente asocia a artritis, pero nosotros somos mucho más que artritis. Nosotros vemos muchísimas condiciones, especialmente condiciones autoinmunes, inflamatorias, que no necesariamente provocan dolor en las articulaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que ni siquiera el nombre de reumatología le da una pista a las personas de qué se trata nuestra especialidad. Por eso a veces es bien difícil entenderla. No es como, por ejemplo, neurología, que obviamente estudian enfermedades neurológicas, pulmonares, enfermedades pulmonares. Reuma viene del griego, que quiere decir aquello que fluye como el aire. O sea que nosotros somos los especialistas de aquello que fluye como el aire. Entonces, si uno se pone a ver, el sistema inmunológico pues, fluye en todo nuestro cuerpo. El tejido conectivo, que es el que es atacado por el sistema inmunológico, produciendo las condiciones autoinmunes, o las enfermedades también degenerativas que afectan este tejido, o las articulaciones que conectan todo el cuerpo. Pues nosotros vemos todo. Entonces, como no tenemos un órgano sistema hogar, vamos a ponerlo de esa manera, tenemos que saber mucha medicina interna. Tenemos que estar al día, no solamente en nuestro campo de reumatología, sino también en las otras subespecialidades, porque todas permean en reumatología o la nuestra permea en las otras subespecialidades.
Y también pues nuestros pacientes no son, y nuestra especialidad no es ni negra ni blanca, es gris. Siempre lo es. Ningún paciente se parece a otro. Y eso lo hace más interesante, más retante. Y aquellos que quieran hacer reumatología saben que van a tener una especialidad que aburrida no va a ser para el resto de sus vidas. Y doctor, ¿desde cuándo está usted con nosotros aquí en la Escuela de Medicina? Pues primero estuve 10 años. Cuando regreso de Michigan, estuve 10 años en la Universidad Central del Caribe. Allí fui catedrático tanto del Departamento de Medicina como el de también microbiología e inmunología, porque tenía un laboratorio y conseguí también grants del NIH para montar un laboratorio de inmunología celular. Y ahí pues le doy las gracias a la institución, al doctor Marcial, que fue presidente y decano, al doctor Eddie Ríos Olivares, que fue el jefe de microbiología e inmunología, de cederme el espacio, de poder hacer entonces allí los trabajos de investigación iniciales. Pero entonces allí es que empiezo a ver pacientes de lupus en Puerto Rico y me doy cuenta que los pacientes de lupus, tanto en la incidencia, prevalencia, factores de riesgo, manifestaciones clínicas, respuesta a tratamiento, era diferente, y empiezo a estudiar la condición de lupus allí. Publico un trabajo donde detallé las manifestaciones clínicas de 134 pacientes, se publica en la revista Lupus, y eso llama la atención al grupo de investigadores de Lumina, que es Lupus in Minority Populations, Nature versus Nurture, que es la doctora Graciela Alarcón, la investigadora principal. Y ahí me unen al grupo, que ese proyecto, que bueno, a lo mejor puedo hablar un poquito ahorita, es el proyecto más abarcador que se ha realizado de lupus y que ha dado unos resultados increíbles, unas publicaciones excelentes que han hecho que nosotros manejemos esos pacientes mejor. Estoy 10 años en la Universidad Central del Caribe y en el 22 se me considera como candidato tanto para ocupar la jefatura de la sección de reumatología, que eventualmente se convierte en la división de reumatología y alergimonología cuando se establece el programa de alergimonología por la doctora Silvia Nazario. Y también ocupo la posición de director de programa del 22 al 19 y luego del 21 hasta ahora. Doctor, ya que usted estuvo en Michigan, estuvo en la universidad privada y ha estado con nosotros aquí, que es la universidad pública, ¿nos podría describir brevemente su experiencia tanto como docente y como investigador? Sí, pues ha sido, y de hecho a eso también le tengo que añadir experiencia en la práctica privada, también de la reumatología. Y yo diría que hay demasiados aspectos. Si hablo de la investigación, no hay nada mejor que tener todos los recursos disponibles. Y esa fue la experiencia en la Universidad de Michigan. Tener aquellas personas que uno le podía consultar al lado de la puerta de uno. Y como dije, los recursos. Tener el prestigio de una universidad era más fácil conseguir grants. Cuando se origina el grant de la Universidad de Michigan que de otras instituciones. En la Universidad Central del Caribe la experiencia fue muy buena porque los procesos burocráticos eran menos que los que veo en la Universidad de Puerto Rico. El proceso burocrático de hacer prácticamente cualquier cosa es un poquito más difícil aquí que una institución privada. Pero siempre en la investigación, yo diría que sobre todo uno tiene que ser increíblemente persistente. Vamos simplemente a hablar de un manuscrito. Uno somete un manuscrito, después que está a lo mejor 1 año trabajando, 2 años recogiendo los datos, analizando los datos, creando el manuscrito, y el manuscrito es rechazado. Y uno mira los comentarios de los revisores y uno piensa al principio siempre, pero ¿cómo es posible que me hayan rechazado este trabajo? Entonces uno tiene que echar para atrás, meditar, mirarlo y con mucha humildad aceptarlo, porque si rechazaron un trabajo, pues uno viene y modifica el trabajo y le envía a otra revista. Que una revista a lo mejor le dice, la próxima tienes que hacer una revisión completa y volvemos a lo mismo. Pero cuando uno se pone a analizar y uno se pone a ver, a veces cuando uno está haciendo un trabajo y está ahí, a veces uno no ve cosas que ven otros. Y siempre los comentarios de los revisores ayudan a mejorar el trabajo. Uno lo puede tomar como algo personal, uno lo tiene que tomar, mira, voy a mejorarlo, lo voy a reenviar o lo voy a enviar a otra revista hasta que eso se da. Lo mismo pasa con los grants. Los grants también, a veces la mayoría, muchos de ellos son rechazados. Uno tiene una puntuación para que obviamente obtenga la financiación o se den los fondos, la subvención. Y uno tiene que tener como ser bien persistente. Obviamente, mientras más colaboradores uno tenga, mientras más gente ayude a uno, pues muchísimo mejor. En términos de investigación en Puerto Rico, pues a veces un poquito cuesta arriba. Uno siempre tiene que buscar colaboraciones. En el caso mío que me invitaron a ser parte
del grupo de Lumina. Y voy a hablar un poquito de porque fue bien importante y ha sido todavía bien importante en reumatología. Como dije anteriormente, es el estudio más abarcador. ¿Por qué abarcador? Porque estudia la enfermedad de todos los puntos que puede afectar la misma, desde el punto genético, desde el punto de vista psicológico, desde el punto sociodemográfico, clínico, farmacológico. Inicialmente este era un proyecto que estaba en la Universidad de Alabama en Birmingham, donde se estudiaban personas de raza blanca y raza negra, en la Universidad de Texas en Houston, donde se estudiaban pacientes mayormente descendientes de mexicanos. El NIH le dice, mira, el grupo hispano es más allá que mexicanos, así que necesitas incorporar otro. Ahí sale la publicación de la cohorte de los pacientes de lupus, y entonces la doctora Arcom me invita a formar parte del grupo, porque entonces habría un segundo grupo hispano, que era puertorriqueño. De hecho, los mexicanos y los puertorriqueños son los dos grupos hispanos más grandes en los Estados Unidos. Así que, y de ahí estoy trabajando con ellos. Luego, este proyecto de Lumina se amplía porque entra la Universidad de Northwestern y entra Johns Hopkins y hacemos el estudio Profile. Profile, que dice perfil, se dedica mayormente a estudiar el impacto inmunogenético en los pacientes, de manera que uno pueda ver las asociaciones genéticas inmunológicas de los pacientes de lupus y si estos están asociados o no a las manifestaciones clínicas, inclusive antes que aparezcan. Por lo tanto, uno determina el perfil inmunogenético y puede inclusive pronosticar lo que el paciente clínicamente pueda sufrir eventualmente, y eso entonces hace que el tratamiento sea diferente. Doctor, usted también ha sido jefe editor de la Puerto Rico Health Science Journal y también de La Coyuntura, que es la revista que tiene reumatología aquí en la Escuela de Medicina. Cuéntanos sobre ello. Bueno, fui editor por 2 años del Puerto Rico Health Sciences Journal y mi misión mayormente fue darle una estructura a la revista, primero en hacer que la revisión por pares fuera más rigurosa, que cada trabajo fuera evaluado por un editor asociado y por lo menos por 2 pares. Entonces creé también una estructura de cómo hacer la revisión, tanto por los pares como por el editor asociado, y también una estructura en cuanto a las secciones. Por ejemplo, qué debía ser un manuscrito original, un manuscrito corto de investigación, los reportes de casos, imágenes, etcétera. Darle una estructura mayor a la revista, que hasta ahora pues se ha quedado. Ahora lo dirige la doctora Boina, que es la editora en jefe de esa revista. Y esa fue mayormente la misión. La Coyuntura fue una iniciativa de uno de nuestros fellows, la doctora Gabriela Montes, que quería hacer una revista donde nosotros pudiésemos comunicar lo que hacíamos en términos de servicio, docencia e investigación. Y hasta ahora pues lo hemos hecho anualmente. Ha sido interesante y pues ha sido muy bien recibido por la comunidad del recinto de ciencias médicas, que yo creo que es bien importante siempre comunicar eso, lo que nosotros hacemos. Porque aquí se hacen tantas cosas que el resto no sabe que se está haciendo. Y es un vehículo, yo creo que importante. La coyuntura se hizo obviamente porque nosotros evaluamos las coyunturas, pero la coyuntura mayormente era por lo que representa la unión. La unión y el poder unir, vamos a poner a la comunidad tanto del recinto o a la comunidad de reumatólogos o a aquellos que desean estudiar reumatología, que están motivados a hacerlo, poderles comunicar lo que nosotros hacemos. Y doctor, por ahí viene la próxima pregunta en relación a las publicaciones. ¿Cuán importante es como para una escuela como la de nosotros que publiquemos, que estos hallazgos de investigaciones de todas las facultades salgan a la luz? Es increíblemente importante. Primero, el norte de nosotros es mejorar la salud de nuestros pacientes. Y la investigación es crucial para eso. No solamente es dar el servicio, no solamente es enseñar, que es la docencia, sino hacer investigación y sobre todo en poblaciones como la puertorriqueña, que tiene unas características inmunogenéticas, por ejemplo, diferentes a otras poblaciones. Y obviamente refiriéndome a las enfermedades reumáticas. El prestigio y el ranking de una universidad está medido principalmente por las publicaciones y el impacto de las mismas. O sea, cuántas veces cada publicación es citada por otros y está citado en otros manuscritos.
Mientras más alto el factor de impacto, más prestigio tiene la universidad. Y eso, como había mencionado anteriormente, es algo que tenemos que levantar en la universidad y llevarla al mismo nivel como damos el servicio médico, como la parte docente, que es excelente. Nos falta levantar. Y yo siempre pienso, si cada facultativo de una escuela de medicina publica un trabajo al año, eso va a ser un número bien significativo de publicaciones anualmente. Y eso me lleva a lo que nosotros hacemos. Nosotros como médicos, nuestro norte, y lo dije ahorita, es el paciente. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, residentes, fellows, que nosotros no tratamos a una persona nada más, tratamos a un entorno. Imaginémonos ahora que tenemos a una mujer de 29 años que tiene lupus, que está gravemente enferma, y esa mujer tiene 2 hijos. Esa mujer es gerente en una empresa importante. Pues si esa mujer se enferma y no puede regresar a su casa, ya no puede ser madre. Si esa mujer no puede regresar a su trabajo, se afecta también el trabajo. Y las personas también que están en esos trabajos, el impacto que tiene eso. Así que tenemos que estudiar, tenemos que ser los mejores médicos posibles para atender ese entorno completo. No es una persona, es un entorno completo y una responsabilidad enorme. Y la investigación se hace para eso. Cuando nosotros tenemos una publicación, se nos acepta un trabajo, se nos acepta un grant, a veces uno lo celebra como un logro personal, y sí, es un logro personal, pero es un logro para nuestros pacientes. Sin ellos no lo podemos hacer. Y es para ellos. Es por ellos y para ellos. Doctor, también quisiera preguntarle sobre, ¿verdad?, el esfuerzo y el trabajo que usted ha realizado a través de todos estos años. Usted ha sido reconocido en varias ocasiones, la lista es larga, le voy a mencionar algunas. Por ejemplo, tenemos aquí el William Robinson Rheumatoid Society Award en el 91, en la lista del American Top Physician 2004 al 2005 y Master Designation of the American College of Rheumatology en el 2025. Sí, ahí hay 2 que... La primera, el William D. Robinson Award, se le entregaba al mejor fellow. Ahí yo competía con 13 o 14 y algo interesante, cuando a mí me aceptaron para entrar a la Universidad de Michigan, sabía que iba a tener mis colegas, los co-fellows, iban a venir de instituciones bien importantes de Estados Unidos. Sabía que el director del Departamento de Medicina, el Dr. William Kelly, era el editor del libro de reumatología, y los que escribían los capítulos de ese libro iban a ser mis facultativos. Así que lo primero que hice fue comprar el libro y leerlo antes de llegar allí. ¿Y qué pasó? Que junto con la educación que tuve en la escuela de medicina y el adiestramiento que tuve en el hospital de veteranos, más haber estudiado, pues me destaqué en la universidad. Y de hecho fue algo curioso, el fellowship era de 3 años y me dijeron cuando finalicé el segundo año que tú debes ser facultad de nosotros. Y de eso, el tercer año no fui fellow, fui facultad. Pero el fellowship me gradué al terminar el tercer año. Pero me hicieron facultativo antes, así que entonces ahí yo supervisaba el resto de los fellows ya como attending. Pero trabajé fuerte para eso y se me otorgó ese reconocimiento. El del máster es algo importante, y esto lo tomo a nombre de la Universidad de Puerto Rico, de todos los colaboradores, de mi familia, no me puedo olvidar de mi esposa, de mi hijo, que me han apoyado en todo este camino, porque esto no es un esfuerzo de uno, es un esfuerzo de muchas personas. Este reconocimiento se hace a personas que llevan una trayectoria ya de más de 30 años y que han aportado de forma significativa en el área de servicio, docencia e investigación. Pero lo más que se toma en consideración es la parte de investigación y cuáles han sido esas aportaciones que se han hecho. Soy el primer puertorriqueño al que se le otorga el máster. Esta es una designación que se otorga anualmente entre 10 a 15 reumatólogos de todo el mundo. Es un premio internacional, no de Estados Unidos. En esta última en que participé, pues había de Asia, de Europa y de Estados Unidos y Puerto Rico. Más o menos, históricamente, desde que existe el Colegio Americano de Reumatología, hay entre 400 a 450 reumatólogos que han recibido esta distinción. Doctor, quisiera, antes de concluir la entrevista, si nos puede comentar en los grants que usted ha participado, algunos de los más significativos que nos pueda comentar. Los más importantes son los R01s, tanto de lupus como de profile. Y yo diría que esos, a su vez, de las publicaciones que hicimos, son importantes las de lupus
les voy a dar un ejemplo. En las guías más recientes del tratamiento de lupus se citan muchos de nuestros estudios importantes para el manejo de los pacientes. Nosotros identificamos factores de riesgo importantes que inciden en el pronóstico de los pacientes. También demostrar que lupus es diferente de acuerdo al grupo étnico y su origen inmunogenético. También a través de los estudios de Profile se han encontrado más de 50 polimorfismos genéticos que predisponen a la condición de lupus. En cuanto a otros trabajos de artritis reumatoide, por ejemplo, también encontramos que hay una ventana importante desde que comienzan los síntomas de artritis reumatoide hasta comenzarlo a tratar son 6 meses. 6 meses nada más. Por ejemplo, un paciente empieza a tener dolor en las coyunturas, lo mueve al médico primario a los 2 meses. El médico primario hace algunos análisis y entonces de vuelta le da algún tratamiento y a lo mejor ya esa ventana de 6 meses de ser tratado con medicamentos antirreumáticos ha pasado ya. De hecho, en los estudios nosotros encontramos que solamente una tercera parte de nuestros pacientes llegan en esa ventana. ¿Qué pasa si no llegan en esa ventana? Que los pacientes tienden a desarrollar más deformidades, más manifestaciones fuera de las coyunturas, llamamos extraarticulares, y el desenlace clínico es peor en ellos. También encontramos en los pacientes que las estatinas tienen un efecto antiinflamatorio. También estudios en Sjögren's, que también le llaman el síndrome de boca seca, ojo seco. Encontramos también marcadores clínicos que ayudan a pronosticar la enfermedad, y en chikungunya, también que lo hemos estudiado. Tratamientos con metotrexato y esteroides durante el primer mes disminuye altamente la posibilidad de que desarrollar una artritis crónica. Pero la mayoría de las contribuciones han sido en el campo de lupus, que son resultados y hallazgos que inciden en los pacientes de lupus a través de todo el mundo. Doctor, probablemente en estos momentos nos esté viendo algún estudiante que está llenando los papeles para venir para acá para la Escuela de Medicina, o tal vez ya está aquí y ya va para la residencia y quisiera hacer la carrera en reumatología. ¿Qué le aconsejaría? Bueno, primero, yo estoy seguro que todos los que se han sentado aquí dicen que su especialidad es la mejor. Pero esta verdaderamente es la mejor. Es la más interesante, pero tiene unos requisitos. Tiene que ser una persona bien estudiosa, que va a estar estudiando hasta que se retire. Por lo que dije anteriormente, tienes que saber mucha medicina, porque nuestra especialidad no tiene un sistema o órgano definido. Tenemos que saber de todo. Y otra cosa bien importante, tiene que ser una persona empática y más allá compasiva. Nosotros trabajamos mucho con el dolor. Recuerden, alguien que tiene dolor no puede estudiar, no puede trabajar. Nosotros trabajamos con el dolor y trabajamos también con la calidad de vida. Pacientes que entran a nuestra práctica se quedan ahí. De hecho, por eso es tan difícil conseguir un reumatólogo, porque ya en 3 meses ya está llena su práctica y no tiene que hacerle espacio a los pacientes que ya uno sigue. Y es porque todo el paciente que llega a una práctica se queda ahí. Así que una persona estudiosa, una persona que le gusten los retos, porque esta es una condición, como dije anteriormente, ni blancos ni negros. Son grises todos. Y de hecho, tengo que hacer una anécdota, porque una de las primeras consultas que yo tuve en sala de emergencia cuando comencé mi fellowship es, doctor, tenemos un paciente en sala de emergencia que no sabemos lo que tiene. Así que lo estamos llamando a ver si es algo del campo suyo o si nos puede arrojar luz sobre qué es lo que tiene. Porque así se consideran los reumatólogos como elite en la parte que nos tenemos que pensar y que tenemos que tomar en consideración muchas condiciones. Y como dije ahorita, una persona que esté cerca de las personas, que sepan esa responsabilidad tan grande de no atender a una persona nada más, sino a un entorno completo. Doctor Luis M. Vila, gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Muchas gracias por la invitación. Bueno.